¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a trabajar la entrevista. Hay múltiples entrevistas. Para un periodista, para un comunicador, puedes realizar entrevistas y pueden ser tantas como tantas personas o personajes entrevistes. Por supuesto, en el aspecto informativo son más inmediatas, van más atadas a la actualidad, tienes que preparar preguntas de otra forma, con otro estilo, si son presenciales, si son telefónicas, es decir, como puedes comprender, cada entrevista requiere su preparación. En este caso, te voy a hablar de una entrevista, digamos, más distendida, no en el ámbito informativo, expresamente informativo en sí, sino una entrevista que pudieras estar, o pudieras insertarla, pudieras prepararla y publicarla bien para una radio, bien para un podcast, bien para un programa, digamos, estilo magazine, más relajado. Es una entrevista quizá que no sea de actualidad, porque toca temas de actualidad, pero quizá más enfocada a la persona y en este caso, bueno, pues también a una asociación. Como puedes ver en el rótulo que estás viendo, esta es una entrevista que yo realicé en su momento a Lu Vives, que, bueno, pues es una luchadora, sufrió un ictus y por tal razón, le sobrevino una afasia. Es un trastorno, no es una enfermedad en sí, es un trastorno del habla, por esa discordancia que hay entre lo que es la capacidad de pensar, por ese accidente cerebrovascular y la forma de expresarlo a través de las palabras. Entonces, hay personas que quedan más afectadas, depende de cómo es el accidente, cómo es el grado o la gravedad en sí de ese episodio tan dramático, ¿no? En este primer vídeo voy a explicarte cómo planificar la entrevista para que sea de éxito. Puedes verla, está publicada en YouTube, por supuesto. No está en mi canal, está en otro canal mío que tengo en su momento. Lo dediqué a otras cosas, pero está ahí publicada la entrevista a Lu Vives y te voy a explicar cómo la planifiqué, porque todo esto, para que realmente tenga una entrevista, sea relevante y tenga éxito, porque esa es la palabra clave, hay que hacer una planificación, una preparación previa, y esto es clave. Ya te digo, si en el entorno informativo no tenemos tiempo para prepararla, será el contexto, la importancia de la persona o del personaje, digamos, en su momento, lo que nos hará triunfar más o menos y prepararla mejor o peor. Pero en este caso creo que es fundamental prepararse las entrevistas, y aunque requiera tiempo, pues es una labor que es obligatoria casi, ¿no? Bueno, te voy a explicar cómo la preparé. He preparado un índice. Por supuesto que posteriormente vas a ver el vídeo de la entrevista, que voy a compasarlo con mi presencia junto con el vídeo, y voy a irte desvelando y pausando el vídeo, desvelándote dónde está la preparación, dónde está la clave de ese resorte mental que me incitó a tirar por tal o cual camino. También, por los recursos lingüísticos, los recursos también dramáticos, los recursos de locución también, en fin. Muchos más aspectos con la entrevista ya digamos, en primer plano o en segundo plano, ¿no? Ahora estamos en una parte fundamental, te lo digo, fundamental, para que tú como periodista vayas preparando este tipo de cuestiones, porque vas a tener que hacer entrevistas y muchas serán más agradables y otras menos. Vale. Vamos a ver, he preparado un índice, como puedes verlo, lo tengo aquí yo también en mi pantalla. Hay una preparación, una parte, por supuesto que hay muchos manuales, hay muchos vídeos sobre cómo se hace la entrevista, gente más profesional, gente menos profesional. Yo desde luego te doy mis claves y luego, según veas la entrevista, verás que es más efectiva o menos. Una preparación e investigación previa sobre la persona, luego desarrollar estos puntos. Es texto, digo, para que sepas que no hay ahora mismo fotos, vídeos que acompañen este vídeo que estoy realizando, pero es fundamental, te lo digo, fundamental. Luego, vamos a analizar cuál es el contexto de la entrevista, cómo prepararlo, centrarnos, por supuesto, en la parte humana del entrevistado. A mí esto me parece clave, sobre todo en la entrevista que vas a ver a continuación en el siguiente vídeo. Paso a preguntarle sobre el objeto de la entrevista, que es la afasia, relacionada sobre todo con la experiencia personal
y después, como ves en el punto 5, con la asociación, porque ya funda una asociación dedicada a estas personas que sufren de afasia. Es decir, que es una labor social importante. Por eso voy al aspecto personal y tras esta aventura, digamos, del héroe, me voy al objeto de la asociación, que también es de interés para la entrevistada, porque como comprenderás, lo que quiere es difusión a través de la entrevista que ella me concede. Por lo tanto, no puedo dejar de lado esa parte no personal, sino también profesional. Incluso, fíjate, en el punto número 6 damos la oportunidad de sumarnos a esa causa, no solamente realizar una entrevista que pudiera ser pasiva, entre comillas, sino también pues decir, oye, me has captado, yo también estoy ahí. De hecho, también estaba allí. Y hacemos una despedida entrañable, una despedida que haga que volvamos a ver a la entrevistada de nuevo, que nos vayamos con buen sabor de boca, digamos en lenguaje coloquial. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Periodista, comunicador, comunicadora. Vamos a trabajar la entrevista de la mejor forma posible. Venga, punto número 1. La investigación previa. Esta parte, aunque estás leyendo la parte del texto, yo te la voy a explicar un poquito mejor. A ver, esta es una parte fundamental, importantísima y fundamental, pero no está exenta de dificultades, como bien estás leyendo. ¿Por qué? Porque quizá la persona a la que entrevistamos no tenemos información suya en Internet, y menos mal que tenemos Internet. Antes tendríamos que ir a una biblioteca, consultar sus publicaciones, llamarla previamente, quizá hacer una recopilación de datos, o quizá con personas allegadas. Ahora mismo es mucho más fácil por esa huella digital encontrar información de cualquier persona que tenga presencia en Internet, por supuesto. Esto es evidente. Pero por esta huella digital es posible que en los principales buscadores encontremos información, vídeos, textos, libros, publicaciones. Todo es fundamental. Desde luego, como es una asociación de Lu Vives que tiene su relevancia y ella también está acostumbrada y ha tenido que, bueno, pues a pesar de esa dificultad propia personal por ese trastorno que sufre, pues también ha tenido que superarse y hacer, bueno, pues vídeos, como hacemos todos, para divulgar nuestra acción profesional. Así que esta es una parte importante. ¿Cuánto te puede llevar? El tiempo que requiera, el tiempo que sea necesario. Porque aquí, y va a pasar al siguiente dato, no solamente este tipo de datos, quién es, cuáles son sus facetas profesionales, los hobbies, las aficiones, cosas personales suyas, importantes, no solamente lo profesional. ¿Cuál es su trayectoria profesional? Puede tener un currículum en LinkedIn o en cualquier otra plataforma. Podemos ver cómo estaba antes, ¿no? Porque ya lo tiene. Tiene un currículum en LinkedIn justo antes de todo esto, y como puedes comprender, toda su vida. No es que se vaya al traste, pero sí cambia radicalmente de la noche a la mañana, tal cual. Es un cambio radical. Y puedes ver que, por ejemplo, Lu era una persona que trabajaba en empresas, que estaba acostumbrada a viajar, que incluso hablaba bastantes idiomas, ojo con este dato, y de la noche a la mañana, como te digo, apenas puede hablar el idioma común nuestro, el español. Lucha y superación personal, ¿no? Entonces esto hay que dejarlo reflejado en la entrevista. Si ha asistido a actos, a congresos, si ha dado entrevistas, yo hice una labor ardua de observar, de apuntar, analizar esas entrevistas que concedía a medios de comunicación, ¿entiendes? Incluso a otro tipo de profesionales o personas que sufren afasia. Y esto era estar viendo los vídeos, estar apuntando esas cosas que me interesaban, que luego saqué en la entrevista. Y ella se quedó sorprendida y lo verás que dijo, ¿pero cómo sabes ese dato? Porque yo había investigado. Por lo tanto, sube tu calidad como profesional y sube el nivel, la calidad de la entrevista, como puedes comprender. Si está ligada a empresas, organismos, asociaciones, clubes, partidos políticos, en fin, en este caso no, pero depende del entrevistado, pues podría ser o no. También esta información previa que recopilamos no solamente es importante para darnos caché a nosotros, sino también para medir la importancia, la relevancia del personaje, la persona a la que estamos entrevistando, cuál es su calidad humana, cuál es su perfil humano. Y yo me parece que en un contexto de magazine o de entrevista un poco más relajada, que puede ser una entrevista de aproximadamente 30 minutos, una hora, pues creo que toda esta información es completamente relevante y necesaria.